Wesentliche Punkt. Das ist die Ware. Die Arbeit, eure Arbeit, ist in gewissem Sinn eine Ware. Eure Arbeitskraft verkauft ihr an euren Arbeitgeber wie eine Ware, oder? Mit dem Unterschied, ihr seid nicht frei. Ihr seid gezwungen, sie zu verkaufen, um zu überleben. Wir krepieren hier! Und das zu dem geringsten Preis für ihn. Es wird immer Arbeitgeber und Arbeiter geben. Nichts wird es immer geben. Nichts. Das wird es immer geben, ist eine Formulierung der Bourgeoisie. Das will uns das Kapital gern glauben machen. Aber alles bewegt sich. Alles unterliegt der Veränderung. Nichts dauert an. Alle sozialen Beziehungen, Sklaverei, Leibeigenschaft, Arbeitnehmerschaft sind historisch, vorübergehend. Die Wahrheit ist, dass unter den jetzigen Bedingungen, die sich ändern müssen, der Bourgeois immer frei ist, die Arbeit zu nutzen und der Arbeiter immer gezwungen, sie zu verkaufen. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit, aber diese Freiheit ist nur für ihn, nicht für euch, und das wisst ihr. Und das spürt ihr am eigenen Leib, jeden Tag, jeden Tag. Also, das Spiel ist nicht gerecht. So viel ist klar. Die Karten sind gezinkt. Welchen Fehler begehen also Reformer wie Proudhon, die die Gleichheit der Löhne als Ziel der sozialen Revolution betrachten? Sie träumen davon, ein System zu verbessern, das von Natur aus Elend produziert. Nicht davon, es grundsätzlich zu ändern. Proudhon ist ein großer Mann. Ja, er ist ein großer Mann, ohne Frage. Ein großer Mann. Aber kein großer Ökonom. Hola compañeros, camaradas, amigos y simpatizantes, compatriotas de la gran nación civilización panibérica. Soy Mariano Utín, alias El Materialista, y les doy la bienvenida a mi canal. Esto es Cápsulas Materialistas, una manera de sumergirnos en la geometría de ideas de las principales coordenadas del materialismo político. Hoy nos vamos a preguntar, ¿qué es esto de la libertad? ¿Acaso hay libertad en el capitalismo? ¿O somos todos, o la gran mayoría, esclavos asalariados? Vamos con la presentación y arrancamos. ¿Cómo se sustentan nuestras sociedades? ¿Cómo los hombres en las distintas sociedades políticas hacen posible la vida? Bueno, la respuesta es que la hacen posible mediante el trabajo. El hombre necesita producir y reproducir sus condiciones de vida. Y esto lo logra a través del trabajo. El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para procurarse lo necesario para asegurarse su recurrencia, y al hacerlo no solo transforma la naturaleza, sino que en el mismo proceso se transforma a sí mismo. Para Marx, la principal actividad del hombre es el trabajo. El trabajo como elemento básico de su idea ontológica nuclear, la producción. La producción se entiende como lo que hace que el hombre, enfrentado a la naturaleza y a la propia situación real de su finitud, necesita transformarla, a la naturaleza, para procurarse la supervivencia y la reproducción no simplemente individual, sino comunitaria, ya que el hombre solo puede vivir en comunidad entre sus iguales. Para Marx y su análisis materialista de la historia, existe una sustancia y una forma en la que se refiere a la organización del trabajo. La sustancia es el trabajo esclavo o trabajo no remunerado, como hilo conductor de la producción a lo largo de la historia de todas las sociedades políticas hasta hoy en día. Y por otro lado tenemos las diversas formas en que se manifiesta dicha sustancia históricamente. Así, de esta manera, tenemos sustancia, el trabajo no remunerado, el trabajo esclavo no remunerado por definición, o el trabajo humano abstracto, socialmente necesario. Por otro lado, entonces, tenemos también las formas, que es la manera en que se manifiesta
ese trabajo abstracto o ese trabajo esclavo o no remunerado. De esta manera, la forma será la esclavitud formal, legal, en las sociedades esclavistas, será como siervo de la gleba en las sociedades feudales y será como esclavitud asalariada en las sociedades capitalistas contemporáneas actuales. Marx razona que tanto el esclavo antiguo como su homólogo moderno, el esclavo asalariado, ambos son remunerados no por lo que producen, sino por lo que cuesta mantenerlos vivos. Es decir, por lo que cuestan las mercancías que hacen que el obrero / esclavo pueda producir y reproducir sus condiciones básicas de vida. Alimentarse, abrigarse, no sufrir demasiadas inclemencias que amenacen su vida, siempre para estar disponible un día más para ir a trabajar y a la vez reproducirse en su prole, es decir, tener hijos, alimentarlos y criarlos para seguir generando y asegurar de esta manera más esclavos asalariados en el tiempo. La ganancia de los capitalistas está fundada en la apropiación sin pago de una parte del trabajo que realizan los obreros. Durante las horas que un trabajador produce, una parte no hace más que producir el valor que el capitalista le entregará como salario, con lo cual el trabajador deberá mantenerse. Durante el resto de la jornada, produce un valor que va a las manos del capitalista. Con una parte, cubrirá los insumos necesarios para la producción y todo lo demás es lo que le brinda la ganancia. Esto es lo que se llama plusvalía. De ahí que se evidencia que existe una diferencia entre el valor producido por el trabajo que le entrega el obrero esclavo al capitalista y lo que el capitalista, en cambio, le paga al obrero. Esa diferencia es el trabajo no remunerado, ya que lo que produce en valor el obrero / esclavo asalariado, es siempre mayor al valor de las mercancías que necesita para mantenerse con vida. Valor que le termina pagando, digamos, el capitalista al obrero, ¿no? Esa diferencia, que es apropiada por el capitalista, esa diferencia entre el valor que el obrero entrega con su producción al capitalista y a cambio el capitalista se la paga, en realidad se llama plusvalía o plusvalor. Sin plusvalía no hay acumulación de capital. Sin acumulación de capital no hay capitalismo. ¿Por qué existe esta diferencia? Aquí está la clave. La fuerza de trabajo es una mercancía muy especial. Es la única capaz de crear más valor del que cuesta. El proceso funciona así. Primero, vendes tu fuerza de trabajo. Segundo, producís más valor del que recibís como salario. Tercero, el capitalista se apropia de esa diferencia. La plusvalía no es un robo en el sentido legal. Todo parece perfectamente legal y justo. Pero, ¿acaso lo legal siempre es lo justo? Es más sutil. Es una apropiación sistemática del valor excedente que los trabajadores producen. Pensemos en las grandes empresas tecnológicas. Los trabajadores diseñan, programan y producen, pero las ganancias millonarias van a los accionistas. ¿Quién crees que se lleva realmente el mérito de ese valor creado? Este mecanismo tiene consecuencias profundas. La riqueza se acumula en manos de quienes poseen los medios de producción. En base de esta organización histórica del trabajo, en la que existe el trabajo esclavo o no remunerado, que se caracteriza por el usufructuo por parte de una clase minoritaria poseedora de los medios de producción de la riqueza generada socialmente, no está en la base de esto, no está en las diferencias de talentos entre los individuos, como nos quiere pintar el
la ideología liberal, ¿no? Entonces la meritocracia se defiende desde el punto de vista liberal en el sentido de que es aquello que reconoce el orden social espontáneamente como algo valioso. Sino que en realidad en la base de la organización del trabajo está la desposesión violenta y coercitiva de la propiedad de los medios de producción a las grandes masas humanas, en todas las sociedades políticas históricas. Esto es lo que Marx llamó acumulación primitiva del capital, y está descrita en el capítulo 24 del primer tomo de El Capital. En dicho capítulo, Marx narra cómo en los comienzos del capitalismo esta desposesión fue dada, entre otras medidas, por la privatización de las tierras comunales, muchas de ellas en manos de la Iglesia Católica, a través de las leyes de cercamientos, leyes persecutorias contra la vagancia, la pobreza, etc. Tierras comunales que en su momento eran los principales medios de sustento de los campesinos siervos. En la medida en que estos ya no poseían sus propias tierras para proveerse de sus recursos y alimentos, quedaban sin posesión y solamente contaban con su cuerpo como máquinas de trabajo dispuestas a alquilarse a los que poseían las tierras cultivables, los talleres o las fábricas en formación. Para Marx, la organización de la producción y del trabajo en las distintas sociedades políticas históricas se da en la lógica hegeliana del amo y el esclavo, el señor y el siervo. Lógica escrita por Hegel en la fenomenología del espíritu. Es decir, a lo largo de la historia, esta figura se va redefiniendo, conservando esta lógica de poder. En el capitalismo esta figura se reproduce en tanto el amo o el señor es el capitalista poseedor de los medios de producción y el esclavo o el siervo es el obrero, el moderno esclavo asalariado. El proletario / obrero es la forma más refinada de la esclavitud o servidumbre en términos históricos, ya que legal y formalmente en el capitalismo es libre, aunque realmente es esclavo no de un solo patrón capitalista, sino de la entera clase capitalista, ya que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo no a un solo capitalista, sino a cualquier capitalista. Su alternativa es vender su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción, ya que el obrero no es poseedor de esos medios, es decir, es desposeído, un desposeído, no posee los medios para producir nada. Por lo tanto, su disyuntiva es o vende su fuerza de trabajo a los dueños de los medios de producción o se muere de hambre. La esclavitud en el capitalismo presupone sujetos formalmente libres, pero económica y materialmente esclavos, que se basa en la diversificación de las funciones económicas. Esas diferencias o diversificaciones en las funciones económicas, por un lado los capitalistas dueños de los medios de producción y por otro lado los obreros dueños simplemente de su fuerza de trabajo, presentarían a todos los sujetos como libres e iguales, dispuestos a celebrar contratos equitativos entre iguales. Las personas son dueñas de bienes que quieren intercambiar para satisfacer alguna necesidad, hambre, sed, entretenimiento, etc. Pero esto en realidad oculta las asimetrías económicas subyacentes, asimetrías de poder real, que hacen que esta formalidad sea simplemente una ficción jurídica. La esclavitud asalariada es una esclavitud de clase, que aunque establecida por los estados de manera político-jurídica y legal, dialéctica de estados e imperios mediante, se ha establecido a nivel planetario por la implantación imperial del capitalismo a escala global. Esto hace que la esclavitud asalariada sea estructural. Por lo tanto, la lógica del amo y el esclavo se reproduce tanto a nivel personas como a nivel naciones. Esta es la lógica que rige la dialéctica de clases, estados e imperios. De ahí que la idea de libertad en el capitalismo es la gran ficción ideológico-formal que en los términos reales se reduce a una coerción radical en la que el obrero no tiene alternativas o se le presenta la falsa alternativa entre trabajar para un amo capitalista
o morirse de hambre. La sensación de tener hambre es cuando, ¿viste cuando un perro, si no le da de comer, se pone rabioso? Algo así pasa con el ser humano. Todas las mañanas me despierto con hambre. Tenemos hambre, sufrimos hambre. Uno elige esta vida y por ahí le toca. Yo soy uno de los que le tocó y nadie lo ve. Si para los liberales el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del individuo prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, argentinos, pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande la Argentina. Entonces se ve que en la realidad económica esto es una contradicción. Es decir, se da de bruces con la idea de no agresión, no coerción, ya que hay agresión al haber coerción a trabajar, so pena de perder la vida, es decir, morirse de hambre, y también donde aquí se ve que no hay respeto a la vida. La idea de libertad en el liberalismo radical, hoy en boga, es la idea de libertad negativa en las que abrevan Mises y Hayek, los dos grandes popes referentes de estas corrientes. A su vez, ellos se anclan en la tradición británica del liberalismo nacida al calor de la Revolución Gloriosa de 1688. La libertad individual es innegociable en esta tradición. Forma parte del derecho natural de las personas como si hubiese un derecho natural o divino a la vida o a la libertad. Y no puede permitirse la intrusión del Estado ni de nadie en la misma. Acá vale la pena hacer una digresión. Para el materialismo político, marco desde donde analizamos la realidad, no existe el derecho natural o divino. Solo existe el derecho que los sujetos organizados en sociedades políticas establecen con la fuerza real de sus estados. Que esto lo hagan invocando a la naturaleza o a Dios, bueno, es otro cantar. Sin embargo, para Immanuel Kant, la libertad era entendida como el poseer la capacidad y la autonomía para llevar adelante el precepto de ser el dueño de uno mismo. Lo anteriormente expuesto nos demuestra enfrentadas dos nociones asociadas al concepto de libertad. Una positiva, libertad para hacer lo necesario para satisfacer las necesidades al ser humano y su autonomía, y otra, libertad negativa, que se traduce en falta de coerción. Estos conceptos los deja escrito el destacado filósofo liberal Isaiah Berlin cuando publicó en 1958 un texto llamado Two Concepts of Liberty, que sintetiza estas dos concepciones. Se llama libertad positiva, aquella que privilegia la autonomía del individuo, mientras que libertad negativa, por el contrario, se afirma en la idea de la carencia de cualquier coerción sobre un individuo. Las ventajas de la esclavitud asalariada sobre la esclavitud antigua o la feudal es que el esclavo antiguo, al considerarlo propiedad cuando éste moría, había que reemplazarlo, recomprando a otro esclavo. En cambio, en la modernidad capitalista, esto no sucede. En el capitalismo, cuando un obrero muere, siempre hay otros disponibles como sujetos pasibles de ser contratados, como sujetos libres, dispuestos a vender su único capital, su fuerza de trabajo, a la clase capitalista. Ya que en dicha sociedad siempre existe y es necesario el ejército industrial de reserva, esto es, los desocupados estructurales. En definitiva, era más costoso mantener un esclavo legal o un siervo de la gleba que un esclavo económico legal libre.
Sin embargo, la esclavitud moderna asalariada ha convivido y convive aún con formas de esclavitud tradicionales hoy en día. El gran engaño del liberalismo como filosofía justificadora del capitalismo es la coexistencia de la libertad legal formal de los sujetos con la esclavitud material económica real. Este es el engaño que hace posible la acumulación capitalista. Es decir, la libertad liberal formal es la condición necesaria para que exista la esclavitud asalariada, la plusvalía y, por tanto, el capitalismo. Le he prometido liberarlos, pero como no tengo la autoridad... ¿Les has prometido a los esclavos liberarlos? ¡Y les ha pagado! ¡Y les ha concedido una cenácula a cada uno en el residencia de los dioses! ¿Qué? Sin eso nos hubiéramos peleado. Déjamelo a mí. ¡Esclavos! Por los poderes que me otorgan el César, el senador, pueblo romano y todo lo demás, yo, el senador Cayo Appius Prospectus, plis plas, os libero. ¿Entonces somos libres? Así es. ¡Ah! Le puedo decir que nos complace. Bien. No olvidéis devolver las llaves de vuestras cenáculas. Habíamos creído entender que nos las habían concedido. Cuando erais esclavos, porque ahora, bueno, hay que pagar 15 sestercios de alquiler a la semana. 15 sestercios, Pero hay una buena noticia. Justo tenemos puestos de construcción para los obreros que acaban de ser liberados. El salario es de 15 sestercios por semana. ¿Aceptáis? Pues, hombre, es una propuesta... ¡Perfecto! ¡Estáis contratados! Ángulo agudo, estos nuevos obreros no están trabajando. ¡Más nervio, banda de holgazanes! ¿Qué hacéis ahí relajándoos? ¿Para qué creéis que se os paga exactamente? ¡Alejad para la obra! Pero esto es una esclavitud. Hay que reconocer que eres eficaz. No. Soy senador. Por consiguiente, la libertad liberal es la antítesis de la libertad real. El argumento de que existe un contrato libre y voluntario de trabajo entre dos agentes económicos es completamente una ficción jurídica que esconde la verdadera relación asimétrica de poder entre quien posee los medios de producción y el respaldo económico en condiciones de vida que eso significa, y el que no posee nada excepto su fuerza de trabajo, el obrero obligado a venderla. Cuando el obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista, no solo vende lo único que posee, como propiedad privada o mercancía, sino también se vende su tiempo de vida, ya que su fuerza vital, su capacidad de trabajo y su humanidad entera, su vida, su propio ser, es una y sola cosa. Es decir, no se puede separar la capacidad laboral, la fuerza de trabajo, del obrero, de su corporalidad viviente. La fuerza de trabajo de un obrero y su vida, como capacidad vital, está indivisiblemente fundida. La crítica que hace Marx al capitalismo no es solo y simplemente una crítica económica, que también lo es, sino que en el fondo es una crítica filosófica al corazón ontológico profundo del mismo. Ese corazón profundo que intenta explicar y justificar al capital, es decir, la idea liberal de libertad negativa. Una libertad en realidad formal, divorciada totalmente de la realidad material y de la posibilidad de una libertad real. La idea de que el individuo es completamente libre y soberano y que en el acto de firmar un contrato libre y voluntario se realiza la cúspide, el sumum de la libertad entre los sujetos, es la negación más absoluta de la libertad material real, ya que dichos contratos, a la luz de las asimetrías materiales realmente existentes, nunca pueden ser ni libres ni voluntarios. ¿Saben qué quiero hacer con este contrato? Para Marx, esta formalidad, esta libertad formal, solo existe en el cielo abstracto de la política, dentro del aparato jurídico legal del capitalismo o de los estados capitalistas, y no en el suelo real, en la terrenalidad material de la sociedad civil. En la realidad material terrenal, los obreros están obligados a vender su humanidad, su fuerza de trabajo, su propio ser.
so pena de morirse de hambre e inanición, al no poseer ellos los medios de producción en la sociedad política capitalista contemporánea. Su libertad aquí se resume en vivir esclavizados o morir de hambre. El capitalismo, dirá Marx, viene al mundo chorreando lodo y sangre. Esto quiere decir que el capitalismo es la negación misma de la libertad, ya que solo a través de la violencia coercitiva ejercida por los capitalistas sobre las masas humanas y su desposesión violenta de los medios de producción, es capaz de generar esclavos asalariados que produzcan plusvalor, elemento necesario para la acumulación de capital para asegurar su recurrencia y su persistencia. Como dijimos, sin plusvalía no hay capital y sin esclavitud asalariada, sin trabajo no remunerado, no hay plusvalía, ya que la plusvalía es ese valor producido por el trabajo no remunerado. ¡Muere el capitalismo! De ahí que la libertad, que justifica el liberalismo como la filosofía de la libertad por excelencia, no es la libertad de los esclavos asalariados, sino la libertad de los propietarios de los medios de producción para explotar a los esclavos asalariados. Más aún, el liberalismo no solo justifica la esclavitud asalariada, sino que es la propia esclavitud asalariada la base material para la existencia del liberalismo, ya que sin esclavitud asalariada no existiría el capitalismo y sin capitalismo no habría liberalismo. Sin embargo, y como dice Hegel, y acentúa Marx, la verdad está en el esclavo. Porque el único verdaderamente capaz de trabajar de manera directa y transformar la realidad, la naturaleza, es el obrero, el trabajador o, en las sociedades contemporáneas, el esclavo asalariado. Por lo tanto, el amo, el capitalista, depende del trabajo de los obreros, de los esclavos asalariados, ya que sin obreros no hay transformación de la naturaleza. Y sin esta transformación de la naturaleza no hay elementos fundamentales para el consumo y aseguramiento de la vida humana. Un esquema postcapitalista buscará orientar, por lo tanto, la plusvalía, la generación de riqueza social, hacia la comunidad, donde la apropiación de dicha plusvalía deje de ser particular para acumulación de capital por particulares, como en el capitalismo, para pasar a ser de la comunidad entera de productores directos de la misma. Así la libertad real solo será posible, solo se realizará como tal, cuando el fruto de lo producido socialmente sea regresado a los productores directos en función de sus necesidades y también de su producción real. Y la riqueza de dicho producto sirva para el desarrollo de todas las potencialidades humanas en comunidad. Si le gustó este video en donde hablamos de materialismo político y quieren más contenido del mismo, por favor hágamelo saber en la caja de comentarios o suscribiéndose al canal o dándole me gusta ahí donde dice darle me gusta. Esto suma bastante al algoritmo y contribuye a que se puedan hacer más videos de este tipo. Les agradezco muchísimo y gracias por estar. Que tengan una muy buena jornada y que estén bien.